Nos dividieron en grupos y Ajá, nos mandaron unos casos clínicos. ok, Tuvimos que presentar esos casos clínicos. ok. Bueno, bárbaro. Bueno, mi nombre es Damián Duartes Noé. eh, Soy médico de planta de reumatología y, y soy, digamos, el jefe de todo Medicina B. O sea, Medicina B tiene distintos módulos, tiene endocrino, reumato, gastro, etcétera, etcétera. Y bueno, de todo el módulo yo coordino toda la materia. ¿Mm? O sea, todos los módulos. Cada módulo tiene un responsable, un referente. La referente de reumatología, del módulo de reumatología, es la doctora Cecilia Zafarana. Así que, bueno, y después yo les voy a dejar mi teléfono para que si quieren armar algún grupo de chat o lo que fuere, no hay problema, para cualquier cosa que necesiten. ¿Eh? Así que, bienvenidos a todos. Lo único que les digo es que reumato es una materia, una especialidad que parece muy abstracta, parece muy compleja, parece que son muchas cosas. Lo único que yo les digo es que traten de pensar en reumato de una manera global, de una manera mirando desde arriba. Traten de poder asociar las cosas, de poder separar el grupo de enfermedades. Y cuando ustedes van a ver que separan por grupos de enfermedades, las cosas son más fáciles. ¿Eh? Yo les voy a compartir, hoy es solo una charla introductoria, eh, con con algunos comentarios nada más. ¿Eh? Hoy no damos ninguna clase, ninguna patología en sí. Fíjense, bueno, nada, esto es un poquito de humor. El paciente, el médico está re tranquilo, súper relajado, y el paciente está mirando todos los detalles. Está mirando que le está midiendo el brazo y justo ve unas estatuas que tienen los brazos cortados, ¿no? Entonces, esto es nada más para traer a cuenta que nosotros tenemos que tener mucha comunicación con el paciente, más con el paciente con alguna patología reumática, porque algunas son muy simples, pero otras son muy complejas. Y una cosa que muchas veces falta es información. Entonces, si nosotros no le damos información, el paciente la consigue en algún lado. ¿Mm? Y muchas veces la que consigue es errónea. Entonces tenemos que hablar mucho con el paciente. Imhotep era un arquitecto egipcio. En realidad era lo que hoy podemos llamar un loque-bengólogo, hacía de todo. Era arquitecto, astrónomo, médico, abogado, o sea, tenía un montón de roles en su sociedad. Estamos hablando del 2700 antes de Cristo, 2600 antes de Cristo, y él, en algunas descripciones egipcias, hace referencia al dolor y al dolor de cuerpo y al dolor de los huesos, como algo histórico, ¿no? Este es el papiro de Ebers. El papiro de Ebers se encontró en Egipto también, y fíjense que tiene 1500 años, y es lo primero que encontramos escrito en un papiro, y que también hace referencia a cosas que tienen que ver con el dolor. Fíjense, Hipócrates, en el año 400 a.C., Hipócrates fue el primero que escribió algo específico sobre el reuma, que podía ser una teoría humoral. Él decía que teníamos líquido, que fluía, un fluido que iba por todo el organismo, y que ese fluido cuando pasaba, digamos, por las vías respiratorias, y nos enfermábamos podía producir el catarro, y que cuando pasaba por distintos lugares producía las enfermedades, y cuando pasaba por las articulaciones producía los dolores articulares. Galeno
afina un poco más esto y dice que el dolor causado por estos 4 humores o 4 líquidos se combinan de manera un poquito defectuosa y eso hace que, y decía que este líquido era eliminado por la sangre en varias cavidades, inclusive en las articulaciones. Entonces fíjense, como si bien el reumatismo es algo viejísimo, es algo que existió toda la vida en el ser humano y es algo que estuvo tratado de entenderse durante muchísimos tiempos. Avicena, que el nombre real era Abu Ali ibn Sina, médico, fíjense, musulmán, médico, el primero que hace un gran tratado, y dentro de este gran tratado describe lo que es la reumatología. Un segundo, déjeme un segundito. Y fíjense, recién en el año, vieron que arrancamos 6000 a.C., fíjense, recién en el año 1825, Jean-Martin Charcot dice, realizó una diferenciación excelente entre gota, fiebre reumática, artritis reumatoidea, artrosis o osteoartritis, que es lo mismo, y describió 3 paradigmas. De la artritis reumatoidea. El término artritis reumatoidea recién se adoptó en 1922 por el Ministerio de Salud inglés y recién en 1941 lo adoptó el Colegio Americano de Reumatología. O sea que esto que hoy nosotros estamos estudiando, acá vemos una pintura de Pierre Auguste Renoir. Si nosotros pudiésemos ver en detalle esta figura, esta foto, él usaba adaptadores en sus manos porque él tenía una artritis reumatoidea severa y usaba adaptadores y está en silla de ruedas para realizar sus obras. Si nosotros hablamos hoy de las patologías reumáticas, arrancamos hablando 6000 a.C., recién ahora estamos estudiando con nombre y apellido todas estas patologías. Entonces, ¿qué es el reuma? ¿Cómo lo podemos definir hoy? ¿Es traumatismo? ¿Es dolor? ¿Es inflamación? ¿Es enfermedad crónica? Oye, la reumatología es la especialidad que estudia las enfermedades reumáticas, y las enfermedades reumáticas son todas aquellas afectaciones que dentro de sus afectaciones incluyen las articulaciones. ¿Está? Entonces, todas las enfermedades que nosotros vemos tienen como denominador común que comprometen las articulaciones. Muchas veces cuando el paciente nos cuenta el dolor, tenemos que diferenciar 2 tipos de dolor. Y esto es un punto muy, muy, muy importante de acá en adelante para todo el módulo, para toda la materia. Hay 2 tipos de dolor. Un dolor inflamatorio y un dolor mecánico. ¿Está? Si nosotros tenemos un dolor mecánico, hagan de cuenta, chicos, que tengo la rodilla dañada, con un menisco roto. Pero yo estoy hablando ahora con ustedes y tengo la pierna tranquila, estoy en reposo, no me duele. ¿Está? Estoy en reposo, no me duele. Estoy mirando Netflix, no me duele. Estoy acostado, no me duele. Ahora me voy a levantar para ir a buscar algo a la heladera y como la rodilla está dañada, ahí me duele. ¿Está? Ese es el dolor mecánico. Es el dolor que duele porque tengo algo que está dañado. ¿Ok? El dolor mecánico es el típico dolor que ven los traumatólogos o que vemos nosotros, pero que no tiene que ver con ninguna enfermedad reumática sistémica o reumática inflamatoria. ¿Está? Ahora hagamos de cuenta que yo no tengo el menisco roto, que tengo una artritis reumatoidea
que es una enfermedad reumática sistémica inflamatoria, y que tengo una artritis que me afecta las rodillas. ¿Está? Entonces yo estoy hablando con ustedes y tengo dolor, porque está inflamada. Y estoy mirando Netflix y tengo dolor. Y estoy acostado en la cama y tengo dolor y me tengo que levantar porque la verdad que me duele. Y cuando me levanto, ando un poco, entro en calor y me calma un poco. No me termina de calmar, pero me calma. Ese es el dolor inflamatorio. ¿Se entiende la diferencia? El dolor mecánico cede con el reposo y ocurre con la actividad. Y el dolor inflamatorio es justo lo contrario. Es el dolor que aparece en la inactividad y mejora, pero no desaparece, aparece con el reposo y mejora, pero no desaparece con la actividad. ¿Está? Eso es muy importante. Un segundo, ¿eh? Bueno, acá, por ejemplo, dice el agravamiento de su ciática responde a un problema de fe, abuela, debe usar un crucifijo más liviano. Es un dolor mecánico, ¿eh? Es un dolor mecánico. Si la persona saca ese peso, probablemente no tenga ese dolor, ¿ok? Y este que veíamos probablemente puede ser un dolor inflamatorio. La persona le está contando que tiene un dolor todo el tiempo, o quizás si es un disco o una raíz, ahí ya es un dolor mecánico. Depende, es lo primero que tenemos que preguntar frente al dolor. El dolor va a ser el motivo de nuestra consulta en el 90% de las veces. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si es dolor mecánico o inflamatorio. Les juro que con eso ustedes ya diferenciaron dos tipos de patologías totalmente diferentes, ¿ok? Si es una artrosis, va a tener un dolor mecánico. Si es un dolor ciático, va a tener un dolor mecánico. Si es una hernia de disco, va a tener un dolor mecánico. Si es una rotura del ligamento externo de la rodilla, va a tener un dolor mecánico. Ahora, si es una artritis reumatoidea, una espondiloartritis, va a tener un dolor inflamatorio. Y con eso ustedes diferenciaron un montón. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre artralgia y artritis? Pregunta. ¿Quién me puede decir diferencia entre artralgia y artritis? Perfecto, perfecto. Muchas veces voy a tener un paciente con artralgia y cuando lo reviso no tiene nada inflamado. ¿Está? O sea, puede tener dolor articular sin inflamación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque si tengo algo roto en la articulación me puede doler y lo reviso y no está inflamado. Supongamos que tenemos un ligamento cruzado en la rodilla roto. Me va a doler, pero la reviso y no está inflamado. Ahora, dentro de las enfermedades inflamatorias, muchas veces las enfermedades liberan inflamatorias, como una artritis reumatoidea, liberan citoquinas, liberan sustancias inflamatorias, y esas citoquinas a veces son responsables del dolor, pero todavía el paciente no se inflamó. Entonces, ojo, porque puede haber pacientes que tienen artralgias, y a veces esas artralgias son inflamatorias. El paciente viene y dice, una mujer joven, una chica joven, 25 años, doctor, no puedo dormir del dolor de manos, me levanto con mucho dolor de las manos, a la mañana las manos están rígidas, están duras, y cuando uno la revisa no hay inflamación, ¿ok? O al revés, puede haber inflamación, artritis, y a veces no hay dolor.
Depende del umbral de dolor de cada uno. Entonces hay personas que vemos con inflamación. Los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea que están reacostumbrados, a veces los vemos, ¿cómo andan? No, ando bárbaro, ¿y te duele algo? No, no me duele nada. Y cuando lo revisamos, tiene algunas articulaciones inflamadas y no perciben dolor. Entonces, siempre diferenciar artritis de artralgia, ¿ok? Si yo tengo una sola articulación inflamada, una sola, se llama monoartritis. Una sola inflamada. Si tengo dos o tres, se llama oligoartritis, dos o tres. Y si tengo cuatro o más, se llama poliartritis. Entonces, de esa manera, ustedes van a empezar a contar al paciente y van a decir, tengo un paciente de sexo masculino, sexo femenino, de tal edad, que presenta una oligoartritis de tal lugar, ¿no? En rodilla y muñeca derecha, por ejemplo. ¿Está? Entonces, de esa manera, tengo un paciente de 85 años que presenta una poliartritis de manos, muñecas, codos, rodillas y tobillos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes me están contando que hay inflamación y que son muchas. ¿Y dónde están? O tengo un paciente de 25 años que tiene una oligoartralgia o poliartralgia o monoartralgia de rodilla izquierda. La astenia es re frecuente como motivo de consulta. Muchas veces todas las enfermedades inflamatorias que vemos tienen como manifestación cardinal el cansancio, porque hay sustancias inflamatorias, citoquinas dando vuelta, y esto me produce cansancio. Entonces la astenia es un motivo frecuente de consulta. Siempre pongo esto como ejemplo de las enfermedades reumáticas que nosotros vemos, las artritis inflamatorias. Una artritis reumatoidea, cuando arranca, tenemos que verla, si bien parece que no hay nada, que hay dos o tres articulaciones inflamadas, la tenemos que ver, aunque todos la vean como un gatito, la tenemos que ver como un león, porque son patologías severas, entonces nosotros tenemos que ser enérgicos en el tratamiento. Acá, acá vemos un paciente con una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones. Un segundo, chicos. ¿Te leí la mente? Ah, lo más importante. Acá lo que vemos es una poliartritis, ¿no? Una poliartritis. Entonces, de grandes y pequeñas articulaciones, hombros, codos, caderas, rodillas, tobillos. Cuando afectan a los dos lados, se dice que la artritis es simétrica. Simétrica. Grandes articulaciones son todas las articulaciones que no sean de las manos. Las manos son pequeñas, el resto son grandes. Entonces, fíjense que ustedes con pocas palabras me pueden seguir contando el paciente. Tengo un paciente que tiene sexo masculino, 38 años de edad, que presenta una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones simétrica. Entonces yo ya me imagino un paciente con muchas articulaciones inflamadas de un lado y del otro, que hay inflamación y no solo dolor, ¿está? Y van a ver después que es importante de hablar de simetría o asimetría, porque hay algunas afectaciones que comprometen un hombro de un lado, del otro lado una muñeca, del otro lado una rodilla, eso sería asimétrico. Y hay enfermedades que comprometen un hombro y el otro hombro, una muñeca y el otra muñeca, las articulaciones en las manos, las metacarpofalángicas de un lado y las metacarpofalángicas del otro. Entonces van a ver que eso a ustedes ya, si es simétrico, les hace pensar una cosa, y si es asimétrico otra, y si es una poliartritis una cosa, y si es una oligo otra.
Esto es viejo, ¿eh? Así serían probablemente las manos de Renoir. Esto es viejo, nosotros no lo vemos hoy. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega ya con dolor o la primera inflamación, nosotros lo tratamos de manera enérgica. Entonces, esto no llega acá, ¿ok? Esto es una artritis reumatoidea. Entonces, hoy ustedes ven un montón de jugadores de fútbol, de corredores de Fórmula 1, que tienen artritis reumatoidea y no nos enteramos, ¿está? Pero los pacientes, cuando yo hacía mi residencia, era común ver algún paciente con las manos así, porque el tratamiento antes era diferente. Esto cambió. Fíjense, recién hablábamos de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, característicamente, cuando ustedes piensan en artritis reumatoidea, tienen que pensar en esto. En una poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones. Después vemos si la cosa, digamos, según cuando empieza, si empieza en un par de articulaciones solamente. Pero cuando yo pienso en una artritis reumatoidea, esto es lo que yo tengo que pensar. Una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones simétrica. En cambio, este grupo de patologías, que después no se preocupen, para copiar pongan espondiloartritis, no se maten con copiar todo porque después tenemos la clase. Pero este grupo de patologías, las espondiloartritis, son un grupo de artritis como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, que suelen, en forma general, ser una oligoartritis, suelen ser oligoartritis asimétricas. ¿Está? Entonces, a grandes rasgos, reviso al paciente, veo una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, principalmente que afecta a las manos, y digo, esto tiene que ser una R, o algo que parece una R. En cambio veo una oligoartritis asimétrica y digo, esto puede ser una espondiloartritis. Después vamos a ver que tenemos cosas para diferenciar. Una de las cosas que tiene importante una espondiloartritis de la artritis reumatoidea, una es el compromiso axial. ¿Saben qué es el compromiso axial? El compromiso de columna. La columna es la articulación central. Y ese compromiso axial se puede comprometer a las espondiloartritis, pero no en la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea no afecta columna. Salvo la articulación entre la primer cervical y la segunda cervical, C1, C2. Ahí hay una articulación que se llama atlantoaxoidea. Esa articulación es afectada por la artritis reumatoidea de mucho tiempo de evolución. Entonces la R no afecta columnas salvo C1, C2. Fíjense el compromiso axial. Esto es lo que nosotros veíamos en una espondilitis anquilosante, que es un paciente que en el 47, pónganle esta así, a los 10 años ya está un poco más encorvado, a los 20 años, poquitos años más tarde, y ya algunos años más tarde ya tiene esta posición, que es una posición en esquiador, totalmente rígido. Como la columna está totalmente rígida, el paciente tiene que doblar las rodillas para poder tener una posición erguida y fija la cabeza hacia arriba para poder mirar hacia adelante y dobla los brazos. Esta espondilitis anquilosante es una forma de compromiso de las espondiloartritis. ¿Vieron que dijimos? Espondiloartritis, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva. Entonces, una de las formas es la espondilitis anquilosante. Entonces, fíjense, todas las espondiloartritis pueden afectar la columna. Esta es una espondilitis anquilosante, esto es una enfermedad exclusiva de la columna.
pero todas las espondiloartritis pueden afectar la columna. Esto después lo vamos a ver, pero para ver si la columna está afectada, yo le digo al paciente que cuando está parado marco 2 líneas, una acá arriba de todo y una abajo de todo. La del medio no le den importancia. Y esa línea, desde la de arriba hasta la de abajo, mide 10 centímetros. Y cuando yo le digo que se incline, vuelvo a medir estas 2 líneas. Y ahora, en la nueva medición, me tiene que dar 15 centímetros o más. Si me da 15 centímetros o más, quiere decir que la columna se elongó, se flexionó. En cambio, si cuando yo hago el test de Jover y lo hago inclinar y no me da 15 centímetros o más, quiere decir que esa columna está rígida. Y nosotros esto principalmente lo hacemos cuando un paciente tiene una espondilitis anquilosante o afectación de columna de cualquier espondiloartritis. Esto después lo vamos a ver, que también se compromete la inclinación lateral, también se compromete la expansión de tórax. Son distintas manifestaciones. La capacidad de poder mirar hacia el costado. Ahí nos fuimos un poco de las artritis. Fíjense esto, síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud son clásicos, son 3 etapas. Primero los dedos se ponen blancos, porque deja de circular la sangre. Primero blanco. Después, como la sangre no está circulando, se empieza a pasar del blanco al morado, al azul, ¿no? Porque se empieza a desoxigenar la sangre. Y después, cuando se libera la circulación, de golpe se pone rojo, rubicundo. ¿Ok? Entonces las fases del Raynaud es primero vasoespasmo, después cianosis y después rubicundez. Hay pacientes que no tienen los 3 colores, que hacen vasoespasmo y después rubicundez, o hacen cianosis y después rubicundez, o hacen vasoespasmo y después cianosis y después se ponen color normal. Si tienen 2 o 3 etapas del Raynaud, le podemos decir Raynaud. Si hay una sola, entonces no le podemos decir Raynaud, le tenemos que llamar como el nombre de la fase que tiene. Entonces hay un paciente con vasoespasmo, hay un paciente con cianosis de dedos, o hay un paciente con rubicundez de dedos. Le llamamos Raynaud cuando hay 2 o más fases del Raynaud. Acá hay otro Raynaud, fíjense que hay 2 deditos que están blancos en la mano que ustedes ven a la izquierda, pero hay 2 deditos que están medios morados en la mano que está a la derecha. Otro Raynaud. Acá tenemos algún Raynaud, pero si vemos la punta de los dedos ya empieza, eso ya es necrosis. Es un paciente que probablemente este Raynaud viene comprometiendo mucho la circulación y ya empieza a haber necrosis. Fíjense estos deditos. Esto después, a pesar de todos los tratamientos que hacemos, muchas veces esto se necrosa y después se termina cayendo la puntita del dedo. No se toca por cirugía, esto no se opera, porque la circulación es malísima. Está, salvo que el paciente esté totalmente restituido. ¿Ok? Porque si yo corto acá, se va a necrosar esta parte. Entonces, esto se trata con, después lo vamos a ver, con vasodilatadores de distintos tipos, con anticoagulantes, con corticoides se hace falta. Fíjense lo que les decía, como la puntita del dedo se necrosa. Este paciente ya se restituyó, el color ya de los dedos es bueno, pero fíjense cómo la puntita de los dedos se necrosó, la parte bien distal. ¿Está? El lugar acro significa distal, y este paciente lo que tenía es una acrocianosis, y que después pasó esto. Cuando yo tengo un Raynaud, por ejemplo, este paciente que tiene un Raynaud y no veo nada, ninguna lesión, pueden pasar 2 cosas, que este Raynaud sea funcional, o sea que sea por un problema autonómico,
o que el paciente puede tener alguna obstrucción más proximal a los dedos y que no sea microvascular, o que sea microvascular pero que sea funcional. O puede que sea un Raynaud por culpa de una enfermedad reumática, por ejemplo, una esclerodermia. ¿Cómo nos damos cuenta? Haciendo esto que vemos acá. Miramos las uñas de los dedos y a través de las uñas de los dedos se ven los capilares. Según la forma de los capilares, si hay hemorragias, cuántos capilares hay, si desaparecieron, si están muy tortuosos, etcétera, esa capilaroscopía va a ser positiva o esa capilaroscopía va a ser normal. Cuando tengo un Raynaud con capilaroscopía normal, probablemente ese Raynaud sea primario. Le llamamos primario cuando es un problema más funcional, un problema vascular funcional. Un Raynaud, le hago una capilaroscopía y es normal, un Raynaud primario. Y generalmente el Raynaud primario se asocia a buen pronóstico y pasan los años y no pasa nada. Cuando hay un Raynaud y tenemos una capilaroscopía ya anormal, o pedimos unos anticuerpos y son positivos, ahí tenemos que pensar en un Raynaud asociado a una enfermedad reumática. Esto es lo que nosotros vemos en la capilaroscopía. Otro elemento, recién hablamos de la capilaroscopía como una ayuda diagnóstica, otra ayuda diagnóstica es el laboratorio. El famoso FAN. Cuando nosotros decimos vamos a pedirle un FAN, nosotros lo que vemos muchas veces es que se pide FAN a todo lo que camina, ¿no? Todo, como decía el Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador, todo paciente que tiene algo raro va a parar al FAN. ¿Está? El problema es que ustedes tienen que definir primero qué piensan que tiene, porque después le viene un FAN. Yo le pido a todos ustedes que están ahí bien tranquilos, a todos, y a mí también, nos pedimos todos un FAN. Y les aseguro que el 30% nos va a dar positivo. Sí, obvio. El FAN es una, eh, una tinción, es una inmunofluorescencia. Es una inmunofluorescencia indirecta. O sea, a mí me sacan sangre, es un anticuerpo que se detecta, el factor antinúcleo es un anticuerpo que se detecta de la siguiente manera. Me sacan sangre y esa sangre se analiza mediante una técnica especial y que si hay anticuerpos FAN antinúcleos citoplasmáticos se llaman, o factor antinúcleo antinuclear. El FAN significa factor antinuclear. Hoy le decimos ANA, antinuclear antibodies. ¿Está? Anticuerpos antinucleares. O Entonces, doctor, el FAN es lo mismo que ANA. ANA es lo mismo que FAN. ¿Está? Se le puede llamar factor antinuclear, anticuerpos antinucleares o anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos. Y se ven de esta manera. Se hace una inmunofluorescencia y si hay anticuerpos FAN o antinúcleos citoplasmáticos o antinucleares, se marcan de esta manera. El problema del FAN es que depende un poco de la experiencia de que observa. ¿Está? Después eso lo vamos a ver igual en la clase de laboratorio, pero depende un poco del que observa. El tema es que el FAN, que es una inmunofluorescencia, no me está diciendo por culpa de qué anticuerpo esto yo lo veo verde. Entonces después yo le voy a pedir los anticuerpos por ELISA. ¿Está? Si el FAN, anoten esto porque es re importante, si el FAN me da homogéneo, o sea que se tiñe toda la célula homogéneo, probablemente sea por un anti-DNA, anti-ADN. Entonces yo le voy a pedir ELISA anti-ADN. Y si el FAN me da moteado, le voy a pedir ELISA anti-RO, anti-LA, anti-SM y anti-RNP. Entonces, FAN homogéneo, anti-DNA, FAN moteado, anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP. ¿Ok?
Porque esos 4 que dijimos son los antígenos nucleares extraíbles, los ENA, extraíble nuclear antibodies, antigen. Entonces, los ENA o antígenos nucleares extraíbles me dan un patrón moteado por el IFI. Otro elemento diagnóstico que tenemos es la radiografía, ustedes ya lo saben. Nada más que si ese paciente, por ejemplo, si le hiciéramos una radiografía a Renoir, esta radiografía estaría toda rota. Entonces, obvio, el diagnóstico es fácil, pero cuando Renoir tenía una artritis que había empezado hacía 2 meses, si yo le hubiese hecho una radiografía salía normal, como la que tenemos a la izquierda. Pero quizás si yo a Renoir le hacía una resonancia magnética con gadolinio, me marcaba una hiperintensidad en las articulaciones. Entonces, fíjense que nosotros, con ciertas técnicas, vamos avanzando y podemos descubrir cosas de formas más tempranas. Entonces, si a Renoir le hubiese hecho una radiografía a los 6 meses, hubiese sido normal. En cambio, si le hacía una resonancia, hubiese habido hiperintensidad en ciertas articulaciones. Lo puedo hacer con gadolinio o lo puedo hacer con un STIR. Acá vemos, siempre acuérdense, el paciente siempre tiene, digamos, confía en nosotros, ¿no? Acá está mirando y ve que el médico venció la muerte, ¿no? Siempre, siempre ustedes van a ser los mejores médicos del planeta Tierra para su paciente. ¿Saben por qué? Porque el que creen que son malos médicos se va a otro médico. ¿Está? Entonces nosotros tenemos una falsa propaganda. El que cree que somos buenos, vuelve. Entonces dice, usted, doctor, es el mejor médico. Usted es la verdad que usted, doctor, no hay nadie como usted. Y el que cree que era malo, se fue a otro. Y le dice, no sabes, me atendió un doctor, el doctor Dortenone, terrible, un desastre, ¿no? Entonces, como todos los que creen que soy bueno se quedan y yo los veo todo el tiempo, todos dicen que soy bueno. Entonces, tenemos siempre una falsa propaganda de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nada, tenerlo presente. Fíjense, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. ¿Mm? Hay que escuchar al paciente. Les juro que el 90% del diagnóstico viene del paciente, de lo que el paciente nos dice. Monoartritis, ya dijimos, afectación de una sola articulación. Es aguda si tiene menos de 6 semanas. Y es crónica si tiene más de 6 semanas. Para todo, Una poliartritis, fíjense que le vamos sumando adjetivos. Aguda, menos de 6 semanas. Crónica, más de 6 semanas. Aviso importante. Toda monoartritis aguda debe ser reconocida como una verdadera urgencia médica que requiere una actuación inmediata a fin de descartar una etiología séptica que tiene un mal pronóstico. O sea, yo lo primero que tengo que pensar frente a una monoartritis es que no sea una artritis séptica. Después hay tiempo para, si no es una artritis séptica, hacer otra cosa. Si no es una artritis séptica, puede ser cualquier artritis de todas las que veamos. Artritis inflamatorias como el de las artritis, una artritis reactiva, que es cuando no hay nada, pero en forma reactiva se inflamó, una artritis microcristálica o una artropatía cristálica, pueden ser por muchas cosas. Pero ojo, que las artritis crónicas, las monoartritis crónicas, si bien pueden formar, ¿vieron que dijimos que las espondiloartritis tienen oligoartritis? Si bien pueden formar parte de una espondiloartritis, ojo que los pacientes inmunosuprimidos hacen artritis crónicas por micobacterias, por hongos o por brucela. Entonces, cuando nosotros tenemos una monoartritis, tenemos que pedir pinchar la rodilla, sacar líquido, mandarlo a cultivar y ponemos cultivo de líquido sinovial
para gérmenes comunes y gérmenes atípicos, y entre paréntesis le ponemos micobacterias, brucela y hongos. Porque si el paciente está inmunosuprimido, un germen a veces no es un germen común. Y hemos visto varias monoartritis por algún hongo y que realmente no se había pensado. Cuando el directo de ese líquido sinovial, cuando es séptico, va a tener más de 100.000 células. Y cuando es inflamatorio va a tener entre 2.000 y 50.000. Entonces, cuando es una artrosis y pinchamos la rodilla, nos encontramos generalmente con un líquido entre mecánico e inflamatorio, porque a veces la artrosis también puede tener. Cuando es una artritis reumatoidea, nos encontramos con un líquido bien inflamatorio. Y cuando es una artritis séptica, nos encontramos que ese líquido está lleno de leucocitos. Fíjense, acá vemos una imagen radiopaca en el hombro. Este paciente tenía una artritis de hombro y cuando hicimos la placa, esto significa que tenía cristales de calcio. Entonces fíjense que es un diagnóstico diferencial, las artritis cristálicas o las artropatías cristálicas. No se preocupen por querer entender todo, ¿eh? Esto es un repaso muy general. Fíjense, este paciente tenía un dolor de hueso. No le dolía la articulación, tenía un dolor de hueso. Y le hicimos un centellograma. ¿Esto saben qué es? ¿Qué les parece que puede ser esto? Capta toda la tibia. No importa que digan cualquier cosa, lo que les parezca. Esto es un Paget. El dolor del Paget es un dolor especial. Tiene un dolor que se llama osteócopo, dolor osteócopo. Es un dolor sordo y que duele todo el tiempo, como si fuera un inflamatorio, pero todo el tiempo, empeora con el reposo, pero duele todo el tiempo y sordo. Ese es el dolor del Paget. Fíjense que no afecta directamente la articulación, sino que afecta al hueso. Y la única situación en la que sirve un centello en toda la reumatología es en el Paget o en el SUDEC. Hay dos patologías que sirve el centello. En el Paget o en el SUDEC. Antes se llamaba SUDEC, ahora se llama síndrome doloroso regional complejo. Síndrome doloroso regional complejo. Fíjense esta articulación. Acá vemos una articulación que está normal y al lado una inflamada y acá al lado una muy inflamada. ¿Lo ven? Esto es bien característico. Esta articulación distal se llama interfalángica distal y nosotros le decimos DIF. D de dedo y F. DIF, la distal. Son las siglas en inglés, pero que se adoptaron. Una DIF. Esta que está acá, que son las inflamadas, se llaman PIF, interfalángicas proximales. Y estas que están acá, las metacarpofalángicas. Entonces yo acá diría que tengo un paciente, supongamos que no tiene ninguna otra articulación inflamada, con una oligoartritis de mano derecha, con tumefacción de segunda y cuarta PIF, ¿no? De segunda y cuarta PIF. O con tumefacción de PIF de segundo y cuarto dedo. ¿Ok? Acá tengo un paciente que tiene algunas articulaciones inflamadas y cuando le miro las uñas me encuentro con estos puntitos. Estos puntitos son característicos de la artritis psoriásica. Entonces fíjense como por hacer un examen clínico bien detallado, me encuentro con esto.
Entonces el paciente podía tener una artritis reumatoidea, pero me doy cuenta que es una artritis psoriásica. Este mismo paciente, hagamos de cuenta que es el mismo paciente, le digo que se pare y que mire para adelante, yo me pongo atrás y veo que el tendón derecho está inflamado, el Aquiles derecho. Eso es una aquilitis o una entesitis, porque la entesis es el lugar donde se une el tendón al hueso. Es una entesitis. Una entesitis aquiliana o una aquilitis, típico de las espondiloartritis. Entonces, esto que vimos acá es de una espondiloartritis, de la artritis psoriásica. Esto es típico de las espondiloartritis, una entesitis. Esto lo pasamos. Fíjense, acá se ve en la resonancia todo roto el hueso. Las patologías que rompen todo el hueso son o las sépticas o las artritis sépticas que lo destruyen, o muchas veces las artritis cristálicas. Las artritis cristálicas son bastante agresivas. Este paciente tenía alguna artritis, quizás de dedo o de rodilla, y cuando lo miro tenía esto enorme acá, una gota. Fíjense bien, parece como que está inflamado, con edema. Esto es bien característico de la gota. Perdón, ¿cómo Sí, dijo que se llamaba el lugar donde se une el tendón con el hueso? el lugar donde el tendón se une con el hueso se llama entesis. La entesis es el lugar de unión. Si yo lo miro al microscopio, voy a tener células que son de hueso y células de tendón mezcladas. Y es el lugar donde, si hay que elegir un lugar para romperse frente a un trauma, es uno de los lugares que más fácil se rompen. Esto típico, son petequias púrpuras, O sea, si yo lo aprieto, esto no desaparece, vitropresión negativa, ¿no? Es por extravasación. Esto es típico de una vasculitis de piel, una vasculitis leucocitoclástica, vasculitis de piel, de pequeño vaso. Y también esta vasculitis leucocitoclástica se puede ver en las enfermedades reumáticas sistémicas. Entonces, siempre que tengo una enfermedad reumática sistémica, puedo tener una vasculitis leucocitoclástica. Bueno, acá tiene inflamado el dedo gordo, una gota. Después lo vamos a ver. Acá entre la articulación de la rodilla hay calcio. Bien de una artritis por cristales de calcio, como la que vimos del hombro. ¿Qué articulación les llama la atención en esta radiografía? Ya aprendimos que estas se llaman DIF, que estas se llaman La PIF, que estas se llaman metacarpofalángicas. ¿La DIF cuál? Del tercer dedo. ¿En la mano derecha? ¿Esta? ¿O esta? Esa. No, Sí, está un poquito pinzada quizás, pero ¿hay alguna otra articulación que le llama más la atención? la metacarpal. Esta, Ahí, miren. esa. Cuando una articulación se afecta, lo primero que tengo es la disminución del espacio articular. Y si se sigue afectando, miren esta metacarpo, tiene un pedacito que le falta. Es una erosión. Y cuando el espacio articular disminuye tanto, pasa esto. Una disminución completa del espacio articular. O anquilosis. Disminución completa. Esto después lo vamos a ver. Acá vemos una articulación totalmente dañada, la cadera. Pero cuando vemos este hueso, lo vemos bien blanco. Bueno, nada, acá hay un payet de pelvis. Y como hay un payet, el hueso crece, después lo vamos a ver, y dañó la articulación. Fíjense estas dos manos. Esta tiene todas
rugosidades normales de la mano y la otra no. ¿Acá les parece que hay una artritis, que hay una inflamación específica de las articulaciones? ¿O hay un edema de toda la mano? Edema de toda la mano. De toda la mano, bien brillosa. Esto es un SUDEC, o un síndrome doloroso regional complejo, que después lo vamos a ver. ¿Por qué pongo esta foto? Porque a veces hay pacientes que vienen y dicen que le dijeron que tenía una artritis reumatoidea, porque tienen las articulaciones inflamadas. Y cuando nos fijamos, hay un edema de toda la mano. Esto no es una inflamación articular, esto es un edema generalizado de mano. Y cuando le sacamos al SUDEC una radiografía, nos encontramos con, no se nota tanto acá, pero esta mano, la que ustedes ven a la derecha, la matriz ósea es normal y la que ven a la izquierda hay más radiolucidez, menos radioopacidad, porque se descalcifica. Entonces esta mano, la mano afectada, cuando le hacemos una placa, se descalcifica. Eso es un SUDEC o un síndrome doloroso regional complejo. Y como última radiografía, les muestro algo muy viejo. Esto era lo que hacíamos antes. Si un paciente tenía una artritis, le damos antiinflamatorios y esperábamos y lo asociábamos a corticoides. Y si andaba mal, le damos algún otro antiinflamatorio y le subíamos los corticoides. Y si andaba mal, le damos algún antirreumático. ¿Está? Y después aparecieron los primeros biológicos, le dábamos algún biológico. Y si no andaba, y después pensamos en algún inmunosupresor totalmente fuerte. Esto hoy no existe. Todo paciente que arranca con una artritis reumatoidea, inmediatamente usamos drogas antirreumáticas y si es necesario un biológico. Inmediatamente, para que ese paciente de entrada le corregimos esa cascada inflamatoria que le va a dañar absolutamente todo. Después lo vamos a ver, igual como son los tratamientos. Pero hoy los tratamientos son agresivos, por esa foto que yo les mostré del león y el gatito. Agresivos. Y hoy yo necesito a Renoir, le hubiese necesitado hacer el diagnóstico a los 2 meses de que empezó la artritis. Y a los 2 meses le hubiese puesto metrotexato, por ejemplo. O al mes, o a la semana, si yo lo descubría antes. Le hubiese puesto metrotexato y Renoir hubiese estado pintando tranquilamente, sin ninguna articulación destruida. Pero eso no existía. Eso es todo, chicos. Acostumbrarse sí o sí a trabajar en equipo, totalmente, porque todas las patologías que vemos tienen a veces afectaciones que tenemos que verlas con el clínico, con el cardiólogo, con el endocrinólogo. Y si nosotros trabajamos nosotros solos, probablemente no hagamos las cosas tan bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, perdón, no llegué a escuchar que había hecho del SUDEC con el calcio, pierde calcio el Sí, hueso. después vamos a tener una clase especial de SUDEC, pero es una disautonomía, es una desregulación del sistema autonómico. Y cuando hay un SUDEC, es como esa disautonomía hace que la mano se inflame toda, o se dematice mejor, y absorba mucho calcio, se lleve mucho calcio. Entonces, en la radiografía se ve que esa mano está más descalcificada. Y generalmente el SUDEC ocurre por algún traumatismo menor que no me di cuenta. Y después hay directamente una disautonomía, un problema del sistema nervioso autónomo que hace eso, ¿no? Una mano que aparece dolorosa, edematizada, descalcificada, que igual después vamos a ver una charla especial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se abrumen por todo esto, porque a ustedes les parece un montón y desordenado,
Si yo les diera esta misma clase cuando terminamos la cursada, les parecería una pavada, les parecería una clase de jardín de infantes, se lo juro, ¿eh? Entonces, no se abrumen. Empiecen a leer en parte de generalidades, lean monoartritis y lean, y lean poliartritis. ¿Está? Lean esas dos cosas. Monoartritis y poliartritis. Ok, genial. Gracias, doctor. Bueno, les mando un beso muy grande. Igualmente Gracias. usted. Gracias, Muy- doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buena semana. Muy Gracias, amable. doctor. Igualmente, buena Igualmente, nos semana. vemos. Hasta luego.